Hoy en día existen pocas dudas acerca de la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Y ese es precisamente el origen del creciente interés por la sostenibilidad y, más concretamente, por cambiar el paradigma de la construcción hacia criterios de ahorro energético que hasta hace poco eran ignorados. Empezaremos por hacer un análisis lo más objetivo posible sobre la situación actual del planeta, en lo que respecta al clima y al consumo de los recursos energéticos. No se trata de asustar a nadie ni de caer en el desánimo, pero creo que solo partiendo de un conocimiento profundo de la situación podemos concienciarnos y trazar estrategias eficaces, cada cual desde su ámbito de actuación. Continuamente escuchamos hablar de conceptos como cambio climático, calentamiento global o efecto invernadero, pero ¿sabemos realmente de qué se tratan? Son conceptos relacionados de forma correlativa, pero que con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos. La secuencia se inicia con el efecto invernadero, que provoca el calentamiento global del planeta, originario a su vez del cambio climático. Es cierto que si se analiza globalmente, la Tierra está permanentemente calentándose y enfriándose de forma natural, pero siempre hasta ahora en ciclos muy lentos que se miden en millones de años. En los últimos 200 años, y como consecuencia directa de la actividad humana, se registra un proceso de calentamiento que se ha acelerado exponencialmente, alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones masivas en el planeta. El efecto invernadero, causado por la atmósfera terrestre, permite mantener las condiciones óptimas de temperatura para albergar vida. Sin el efecto invernadero, la Tierra alcanzaría temperaturas tan bajas que no sería habitable. Explicaremos brevemente su funcionamiento. La atmósfera está compuesta por diversos gases, algunos de los cuales tienen esa capacidad de retener la radiación solar que rebota en la superficie de la Tierra. Son los llamados gases de efecto invernadero. De forma natural existe una proporción adecuada de gases de efecto invernadero, y la atmósfera cumple perfectamente con el cometido de retener la radiación solar necesaria para favorecer la vida, ni más ni menos. El problema se produce cuando de forma artificial por la acción del ser humano se aumenta la emisión de esos gases de efecto invernadero a la atmósfera y ésta retiene más calor del que debería, provocando que la temperatura media del planeta aumente. A esto es a lo que se llama popularmente calentamiento global, y es el origen del cambio climático que estamos experimentando cada vez con más claridad. El planeta ha entrado en lo que parte de la comunidad científica denomina antropoceno, la nueva era geológica motivada por el impacto del ser humano en la Tierra. ¿Y cuándo empezó este proceso que hoy nos tiene tan preocupados? Existe bastante unanimidad en señalar la revolución industrial como el punto de inflexión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera empezaron a dispararse. Hay que recordar que la revolución industrial nació de otras muchas pequeñas revoluciones: la agrícola, la tecnológica, la demográfica, de medios de transporte, finanzas, que dieron lugar a un nuevo modelo de producción y consumo. Se registra desde entonces un gran crecimiento de la población y un consumo de recursos cada vez más desmedido. Esto provoca a su vez el aumento progresivo de la demanda de energía y en consecuencia su producción, obtenida mayoritariamente a partir de los combustibles fósiles. Vamos a ver algunos datos para que podáis haceros una idea, empezando por el crecimiento de la población en el mundo. Durante muchos siglos, la población en la Tierra apenas sufrió variaciones significativas, manteniéndose en torno a los 200 millones desde el siglo I hasta el IX.
A partir de ahí se inicia un aumento progresivo, solo interrumpido por el descenso que en el siglo XIV provocó la peste negra. En dicho siglo, la población se sitúa en torno a 350 millones, 370 en el siglo XV, 440 en el XVI, 500 en el XVII y 600 millones de habitantes en el siglo XVIII. Se trata del siglo en el que se produce la revolución industrial y en el que se acelera el aumento de la población mundial, pasando de 600 a 1.000 millones de personas en apenas 100 años. Los 2.000 millones se alcanzaron en 1928 y puede apreciarse desde entonces un crecimiento exponencial, llegando a 2.500 millones de habitantes en 1950 y a 5.000 en 1987. En 2025 se calcula que somos unos 8.200 millones de habitantes sobre la Tierra, pero la proyección a futuro augura que llegaremos a 9.800 millones en el año 2050 y a 11.200 millones en 2100. ¿Y qué efecto ha tenido el aumento de población en el consumo de energía y en las reservas mundiales de combustibles fósiles? Veamos la evolución del consumo de energía primaria desde 1900 hasta la actualidad, medido en exajulios. Se incluyen todas las fuentes de energía: petróleo, gas natural, carbón, energía hidroeléctrica, energía nuclear y energías renovables. El aumento del consumo de energía, como veis, es espectacular y ha llevado a un agotamiento de las reservas de combustibles fósiles en todo el mundo. Se estima que en apenas 55 años se agotarán las reservas conocidas de petróleo si se mantiene el ritmo actual de consumo. El gas natural podría durar unos 75 años, unos 110 años el carbón y 225 años el uranio que se utiliza en la producción de energía nuclear. Al descenso de los combustibles fósiles hay que sumarle la progresiva deforestación del planeta, causada también por la acción del ser humano. La deforestación es una problemática que tiene graves consecuencias ambientales, económicas y sociales a nivel global. Vemos en el gráfico el progresivo descenso de superficie forestal, pasando del 40% de la superficie del planeta en 1900 al 30% en 2025. La disminución de la cobertura vegetal afecta a la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas, lo que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades a desastres naturales y a la escasez de recursos naturales. Además, la deforestación contribuye al cambio climático, ya que la vegetación es un regulador natural del clima y su eliminación aumenta la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El dióxido de carbono presente en la atmósfera no para de crecer año a año, como vemos en este gráfico que refleja la concentración media en partes por millón desde 1935 hasta 2025. Parece evidente a la vista de estos datos que se deben tomar medidas urgentes para reducir el consumo energético y apostar decididamente por las energías renovables, la reforestación y el uso sostenible de los bosques. Ya hemos visto las causas del cambio climático, pero ¿por qué es tan preocupante? Veamos 7 de los efectos adversos que ocasiona sobre la vida en el planeta. 1. Aumento del nivel del mar. El calentamiento global está causando que los glaciares se derritan y los océanos se expandan, lo que resulta en un aumento del nivel del mar. Esto puede provocar inundaciones, erosión en las costas e incluso la desaparición de islas enteras. 2. Sequía. El aumento de la temperatura media global puede provocar olas de calor más intensas y prolongadas, lo que tendría consecuencias graves para la salud humana, provocando sequías y aumento del riesgo de incendios forestales. 3. Eventos meteorológicos extremos. El cambio climático provocará el aumento de ciclones, tifones, huracanes y tormentas. Esto tendrá un impacto devastador en la agricultura y causará daños a las comunidades humanas y a las infraestructuras.
4. Destrucción de ecosistemas marinos. El aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera también aumenta la acidez de los océanos, lo que puede tener consecuencias graves para la vida marina. 5. Extinción de especies. Se está poniendo en serio peligro la supervivencia de muchas especies animales y vegetales, con la consiguiente pérdida de biodiversidad que puede tener consecuencias graves para los ecosistemas y la salud humana. 6. Escasez de agua. El cambio climático puede provocar una disminución de las precipitaciones y un aumento de la evaporación, trayendo escasez de agua en muchas partes del mundo. Y 7. Enfermedades y epidemias. Las temperaturas más cálidas, inundaciones y sequías crean las condiciones apropiadas para que prospere la aparición de plagas de animales portadores de enfermedades. Como vemos, el cambio climático tiene consecuencias graves y duraderas para nuestro planeta y para todas las formas de vida que lo habitan, por lo que es nuestra responsabilidad tomar medidas para combatirlo de manera urgente. La tarea es ardua, pero debemos trabajar juntos para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Y sabemos cómo hacerlo, solo hace falta proponérselo de verdad. ¿Recuerdas el agujero de la capa de ozono? A mediados de la década de 1980 se descubrió que los gases CFC utilizados en refrigerantes y aerosoles estaban dañando la capa de ozono de la atmósfera, que impide que los rayos UV dañinos lleguen a la Tierra. Se constató que se estaba provocando un agujero en la capa de ozono que parecía crecer sin control y que originaba enormes daños a la salud de las personas y del planeta. En respuesta a este descubrimiento, se adoptó el Protocolo de Montreal en 1987, que prohibía el uso de CFC y otros gases dañinos para la capa de ozono. Hoy en día podemos decir con orgullo que hemos tenido éxito en la lucha por recuperar la capa de ozono. Se espera una completa recuperación para mediados del siglo XXI. Este éxito nos muestra que si tomamos medidas y trabajamos juntos, podemos impactar de forma positiva en el medio ambiente. En próximas lecciones veremos cómo combatir de forma efectiva el cambio climático, especialmente desde el ámbito de las casas pasivas.